Ok, listo, perfecto. Entonces, ahí está la presentación. Ok, listo. Yo les había mencionado en la clase anterior que ya acabaríamos o habíamos acabado de hablar de lo que era propiedad y posesión y que hoy vamos a entrar a hablar de todo lo que tenía que ver con derechos reales desmembrados de la propiedad. Eh, Sin embargo, para entrar a explicar los derechos reales desmembrados de la propiedad, se hace necesario entrar a hablar de un punto que está relacionado con la propiedad, que no es porque se nos haya olvidado hablarlo, sino porque estaba reservado para mencionarlo en este momento. Y ahí sí ya entraríamos a hablar de el usufructo. Ahí yo les envié pues el correo con las lecturas que se van a utilizar ya en esas últimas 3 semanas que nos quedan de clase antes del examen. Entonces ahí ya ustedes tienen los temas que vamos a ir viendo semana a semana, que yo creo que se va a cumplir el cronograma sin ningún inconveniente. Eh, lo que debemos hacer mención antes de entrar a explicar esta figura es todo lo que tiene que ver con una figura de un sujeto adicional que no habíamos mencionado a estos tres, es decir, al propietario, al poseedor y al tenedor. Y esa cuarta persona o ese cuarto sujeto es un sujeto que nos lo menciona el artículo 669 en su parte final. Entonces, el artículo 669 en su parte final nos habla de lo que se llama el nudo propietario o el mero propietario. Entonces, al final, el artículo 669 nos dice, la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. ¿Por qué lo menciono en este momento y no lo mencioné antes? Porque por lo general, la figura del nudo propietario la vamos a ver reflejada en lo que es el usufructo, la servidumbre, uso de habitación y esos derechos reales desmembrados de la propiedad. Ahí la vamos a ver muy bien ejemplificada y ahí la vamos a entender mucho mejor. Entonces tenemos que estamos ante tres sujetos de los cuales hemos venido siempre hablando, que son el propietario, el poseedor y el tenedor. Rápidamente, que yo creo que eso lo tenemos más que claro. Propietario, aquel que usa, goza y dispone legítimamente de la cosa. Poseedor, aquel que no es dueño, pero se cree el dueño, actúa como dueño y podríamos decir que usa, goza e incluso dispone, pero de forma ilegítima. Y el tenedor, una persona que usa y goza, pero reconoce que el propietario es otra persona diferente. Es decir, en el tenedor, si lo miramos desde el punto de vista de los tres atributos de la propiedad, el propietario tiene los tres, usa, goza y dispone. El poseedor tiene eh, los tres atributos, lo único es que la disposición la ejerce de forma ilegítima. Y el tenedor tiene las de las tres facultades o de los tres atributos de la propiedad, este tiene solamente el uso y el goce dependiendo de lo que le otorguen por lo general en ese evento en particular. Cuando hablamos del nudo propietario, en este caso, el nudo propietario de los tres atributos de usar, gozar y disponer, solamente tiene la disposición, no tiene el uso y no tiene el goce, lo cual es algo que de pronto a veces uno en la lógica le entra como a jugar de una forma poco confusa, porque uno pues empieza a mirar cómo así que una persona dispone de algo, pero no puede usar y gozar de ella. Recordemos que cuando estamos hablando de disponer, estamos haciendo referencia a la posibilidad de transferir la propiedad. Es decir, que es una persona que tiene una cosa, no la usa ni la goza, o sea, no disfruta de ella, pero puede transferirle la propiedad de esta cosa a otra persona. Dirían algunos muy coloquialmente, es como tener algo y no tener nada, dirían algunos como tener la mamá y tenerla muerta, como dicen coloquialmente. Pero
esa figura es totalmente viable y totalmente posible en ese evento, lo cual implica hablar que cuando estamos ante la figura de la nuda propiedad, si hay un nudo propietario que dispone, por lo general tiene que haber un tenedor que usa y goza en ese evento en particular. Entonces, esa dualidad, por lo general, la vamos a ver siempre pactada en, por ejemplo, en la servidumbre, la vamos a ver en el usufructo, para ver uno de varios ejemplos en los que se puede ver la figura del nudo propietario, teniendo en cuenta que este usa y goza, pero perdón, que hay un tenedor que usa y goza y está el nudo propietario que solamente dispone. En algunos contratos se discute si la figura se da o no se da, pero podríamos señalar que por lo menos en el arrendamiento la figura no se da, en el comodato la figura no se da. Y acá hago nuevamente la precisión para darme a entender. En el evento analicemos unos contratos y determinemos qué roles entran a jugar ahí. Y nosotros miramos, por ejemplo, si nosotros miramos los tres atributos de la propiedad y los miramos en un contrato de arrendamiento, decimos que el arrendador usa, goza y dispone. Lo que pasa es que el arrendador se dio el uso y se dio el goce al arrendatario. Sin embargo, sigue teniendo control material de la cosa. Es decir, incluso en ese sentido no la está usando y gozando, pero indirectamente sí está usando y gozando el bien porque está teniendo un beneficio económico que se llama un canon de arrendamiento. En el caso de, por ejemplo, el comodato, cuando yo le presto algo a alguien para que lo use o lo goce, en ese evento podríamos decir que yo me estoy desprendiendo del uso y del goce, pero yo no puedo ser nudo propietario porque yo sigo conservando la posibilidad de recuperarlo cuando yo quiera en ese evento. En cambio, en la figura del nudo propietario, ese uso y ese goce salen del control de el propietario. Salen totalmente del control del propietario y el propietario solamente se debe limitar a disponer de la cosa desde la barrera, pero sin poder opinar frente a cómo se usa y cómo se goza. Por eso les digo, en el contrato, por ejemplo, de arrendamiento de comodato, yo no estoy usando ni estoy gozando, pero yo sí puedo determinar la forma en que van a usar y gozar quienes lo hacen a mi nombre, en ese caso. En el caso del nudo propietario, el nudo propietario está más limitado en ese evento en particular. ¿Soy claro frente a la figura del nudo propietario o del mero propietario, cómo se da? Y ya lo miramos con ejemplos, en ese caso. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, dicho lo anterior y hecho mención de esto, ya entramos a analizar la figura del usufructo. Les decía, en el usufructo, en la servidumbre, por ejemplo, vemos uno de los casos donde realmente puede darse la figura del nudo o mero propietario. No es que lo importante de la figura sea eso, sino que ahí lo podemos ver representado, por eso hacía mención en ese momento. Cuando entonces hablamos del usufructo, el usufructo hay que hacer varias aclaraciones en particular. La primera aclaración y una de las más importantes que siempre me gusta realizar es que el usufructo es algo sumamente diferente a lo que se llama los frutos civiles y frutos naturales. Entonces, no debemos confundir lo que son los frutos con lo que es el usufructo, porque pues las palabras se parecen, pero son totalmente situaciones ajenas. Por eso cuando alguien dice o hace referencia a que Pedro tiene el usufructo del apartamento porque es el que cobra los arrendamientos, ahí están totalmente equivocados. Ahí lo que están diciendo es que Pedro es quien obtiene los frutos civiles del apartamento.
pero el usufructo es algo totalmente diferente, porque incluso yo puedo tener el usufructo y no obtener ningún fruto, en ese caso particular. Es una situación totalmente distinta. Hay quienes confunden y siempre entran a señalar que usufructo implica el derecho que tiene una persona a obtener ganancias económicas de un bien. Ese es el usufructo, pero pues ahí están equivocados quienes dicen eso. Porque el usufructo, como lo mismo lo define la norma, es el derecho que yo tengo a, o la facultad que tengo a usar y gozar de un bien con la obligación de devolverlo, de restituirlo. Eso es un usufructo. Un usufructo implica la posibilidad de que yo pueda usar y gozar un bien con la obligación de restituir este bien a su propietario. En el momento en que yo uso y gozo del bien, el propietario pasa a ser un nudo propietario, porque solamente podría disponer del bien mientras yo uso y gozo del bien. Entonces ahí empezamos a tener una serie de dificultades, porque ahí tenemos que tener claro en qué se diferencia el usufructo, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento, de un contrato de mutuo, de un contrato de comodato, de un contrato de depósito y de otras figuras contractuales como tal. ¿Cuál es la diferencia que hay entre esto con lo demás? En ese caso en particular. Y es que si miramos el artículo 823, lo estoy acá proyectando, en el artículo 823 dice, el usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño. O sea, es un derecho a usar algo y después devolverlo, si la cosa es fungible, o con el cargo de devolver una igual si la cosa es no, si la cosa es fungible, antes de decir si no es fungible. ¿Qué creen ustedes ahí? Quien desee de pronto pues participar o hacer mención, ¿qué creen ustedes que es la diferencia que marca o qué es lo que hace que el usufructo sea diferente, por ejemplo, a un contrato de arrendamiento, a un contrato de mutuo, a un contrato de comodato? Porque si miramos un comodato, en el comodato es prácticamente lo mismo y lo vamos a mirar acá. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar qué es un comodato. Entonces, el comodato lo hemos ido mencionando muchas veces y lo vamos a comparar acá con el usufructo en ese sentido. Entonces, si miramos y comparamos el artículo 823 con el artículo 2200 que nos define el comodato, vamos a mirar que son casi lo mismo o son lo mismo. Entonces, el 823 que nos dice, el derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con el cargo de conservarla y restituirla si esta no es fungible como tal. Listo, eso nos dice el 823 en ese evento. En cambio, el 2200 nos dice, el comodato es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie o mueble raíz para que haga uso de ella con el cargo de restituirla después de terminar su uso. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre esto con lo que dice la definición del usufructo? ¿Con qué los podemos diferenciar en ese caso en particular, en ese evento? Dos, el mutuo. Si entramos a mirar el mutuo y miramos la segunda parte del comodato, no sé si están mirando la pantalla que los estoy copiando acá los artículos, encontramos la misma situación. Si ustedes miran, vamos a dividir el 823. Si ustedes miran la primera parte del 823, esta parte es prácticamente lo mismo que nos dice el 2200 frente al usufructo, perdón, frente al comodato. Y si ustedes miran la segunda parte,
que dice, o con cargo de devolver la misma calidad o género si es fungible, es palabras más, palabras menos, lo mismo que nos dice el 22-21, que nos define el mutuo. Nos dice el mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con el cargo de restituir las otras tantas del mismo género y calidad. Es decir, si ustedes se dan cuenta, tanto el artículo 22-21 como el artículo 22-00 están recogidos dentro de lo que es el artículo 823. ¿Qué creen ustedes? Vuelvo y les pregunto, ¿qué es lo que diferencia al usufructo de estos dos contratos que se llaman comodato o que se llaman mutuo, en ese caso? ¿Qué creen ustedes que es? Los escucho para que se quiten, para que se les quite el sueño, la pereza, participen, no me hagan sentir acá hablando solo. ¿Qué creen ustedes? Sin miedo a Profe, pues equivocarse. yo diría que frente al comodato podría ser el tema de que es gratuito y el usufructo puede ser oneroso, ¿no? No, el 823 señala en algún lado que es oneroso. No. No, pero tampoco dice que sea gratis. O sea, no dice ni lo uno ni lo otro. Pero te lo resuelvo. No es oneroso, es gratuito también. O sea que es igual. Es igual. Profe, y no sé, pues no sé si esté bien, pero eso no se basa más que todo en lo que decías antes, como en el control que tiene la persona de eso. O sea, de que, digamos, se diferencien que de pronto en el mutuo y en el comodato se tenga el control de ese uso y goce y en el otro no. Puede No sé. ser una diferenciación en ese sentido, pero esa diferenciación se, digamos que viene especialmente de una situación en particular, viene de algo más allá, en ese caso. ¿Alguien más que se atreva de pronto a decirme, yo creo que la diferenciación puede ser esta o puede ser otra, en ese caso? Atrevámonos a mirarlo. Realmente lo que quiero con esto, ojo, y de pronto ahí les echo una cuña a ustedes. Yo cada nada les he hecho el piropo a ustedes de que el grupo de ustedes es como el mejor grupo, pero me he dado cuenta que en la solución de los cuestionarios a veces no les da muy bien con la solución el, de la parte de los casos. Entonces ahí sí me interesa que reforcemos esa parte de análisis como tal. Y esto que estamos haciendo es algo de análisis. Entonces realmente, no sé, alguien que quiera también participar ahí, de los que ya han visto esto, José. Profe, no sé, de pronto el comodato del mutuo, el propietario sí puede determinar quién va a usar y quién va a gozar de esto, ¿no? Pero tú decías que, no sé, sí, o no sé si me confundí de pronto en el usufructo, pues sí, tú eres el propietario, pero tú como tal no puedes, ay, no sé. No, está bien, está bien. Lo que acabas de decir, lo que dijo Angélica hace un momento, es totalmente cierto. Pero entonces ahora les cambio la pregunta. ¿Y por qué razón en el uno puede tener como más intervención y en el otro no puede tener esa intervención? En ese caso. Les cambio ahí Por, la pregunta en ese caso. José me dice, ¿sería que el comodato se entrega la misma cosa en el mutuo algo parecido? No, pero es que no estamos diferenciando el mutuo y el comodato entre ellos, sino esas dos figuras que están subsumidas en el usufructo, en ese caso. Dime, ¿qué vas a participar? Ahí. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes acá? ¿Mm? ¿Por qué razón en el uno? Eso tiene una respuesta muy concreta. Eso tiene una respuesta muy, muy concreta y muy clara. Es más, una respuesta muy sencilla, en la cual, porque en el uno, si ustedes leen el 823 y leen los otros, de ahí sacan la respuesta. Y sí, es la que acaba de decir Luisa. Entonces, la diferenciación es porque el usufructo es un derecho real.
En cambio, el comodato y el mutuo, ¿qué son, Luisa? Si el usufructo es un derecho real. ¿Mm? O cualquiera. ¿Personales? Están, mm, sí, exacto, pero entonces son contratos, en ese caso. Entonces dirán, pues no entiendo, o sea, ¿cuál es la diferenciación? Entonces ahí por eso les hago la aclaración. Si ustedes entran a mirar, en ese caso, diferencias sí hay. Como ustedes mismos lo demarcaron, como lo dijo ahorita Daniela, como lo dijo ahorita Angélica, sí hay unas diferenciaciones, pero esas diferenciaciones, ¿por qué se pueden llegar a dar? Si parecen figuras sumamente iguales. Y se pueden dar es simplemente porque en el caso del usufructo estamos hablando de un derecho real y pues ya conocemos todas las características que se vienen de decir que algo es un derecho real. En cambio, en el comodato y en el mutuo estamos hablando de un derecho de carácter personal porque es un contrato en específico. Entonces ahí voy a hacer una explicación de algo que de pronto hago un paréntesis grande para que me entiendan en el análisis que quiero hacer antes de entrar propiamente a tener claro las reglas relacionadas con las características del usufructo. Y es que des en cuenta ustedes que siempre que yo voy a realizar o a celebrar un negocio jurídico, o siempre que yo voy a realizar determinado movimiento jurídico en la práctica, en esos casos, tengo varias alternativas que me ofrece el ordenamiento jurídico. Es decir, yo no tengo una sola opción. El ordenamiento jurídico a mí me da un abanico de posibilidades dentro de las cuales yo me puedo mover. Incluso pueden haber posibilidades o pueden existir posibilidades que no estén en el ordenamiento jurídico y son posibilidades atípicas por fuera del ordenamiento que también son viables. Yo no tengo por qué tampoco ponerme una camisa de fuerza con lo que diga el ordenamiento como tal. Y entonces cada movimiento dentro del tráfico negocial me permite a mí determinar cómo quiero hacer las cosas. Y eso determina que yo tenga que hacer un análisis en el cual yo tenga que determinar o revisar varios aspectos. Un aspecto que vale la pena revisar es determinar yo qué rol quiero jugar después de que celebre determinado acto o negocio jurídico. Y es si yo quiero seguir siendo propietario, poseedor, tenedor o nudo propietario. En ese caso, entonces eso debo analizarlo. Dos, ¿qué debo de analizar? También, ¿hasta qué punto yo le quiero dar potestades a determinada persona? Porque es que yo le puedo dar la misma facultad a una persona que a otra, pero con distintos alcances. Es decir, yo puedo darle la facultad a una persona de usar y de gozar y a otro también, pero puede que esa facultad tenga un alcance diferente o un alcance mayor. Como lo decían ahorita, puede que yo le dé la facultad de usted de gozar, de usar y gozar, pero solamente de usar y gozar de la forma que yo le digo. O puede que yo le dé la facultad de usar y gozar en la forma en que usted lo quiera determinar. Vean que son entregar las mismas facultades, pero con unos alcances diferentes. Y tercero, yo tengo que establecer qué rol, aparte del de poseedor, propietario, tenedor, etcétera, qué rol de control voy a tener yo. Es decir, que después de que yo otorgue cierta facultad, hasta dónde puedo yo inmiscuirme o puedo yo entrar a intervenir en las decisiones que toma determinada persona, en ese caso. Eso es muy importante al momento de analizar lo que yo voy a hacer. Y el análisis podría ser mucho más grande, también saber yo qué es lo que quiero, qué es la finalidad que busco con esto, y muchos aspectos en particular. Entonces vean que bajo esa perspectiva, yo podría también entrar a revisar otros aspectos. Segundo, sobre qué recae, digamos, el bien con el cual queremos celebrar determinado negocio jurídico.
Entonces ahí toca mirar si es un bien fungible, si es un bien no fungible, si es un bien divisible, indivisible, es decir, todos esos aspectos son de relevancia, son muy importantes y se tienen que tener de presente al momento de llevar a cabo cualquiera de estas actuaciones. Por eso acá lo que estoy tratando de hacer con el análisis que les comento es de que ustedes caigan en cuenta la importancia de que cuando yo voy a llevar a cabo cualquier paso, yo tengo que analizar todos los riesgos e implicaciones que esto genera. Y no solamente voy actuando por actuar, en ese caso en particular. Entonces les pongo un ejemplo en ese caso. Yo tengo un predio, yo tengo un lote de terreno, ¿cierto? Y yo voy a cederle el uso y el goce a otra persona. Entonces, simplemente, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos claro cuál es el bien y tenemos claro cuál es el derecho que yo quiero cederle a otra persona. Entonces ahora nos vamos a hacer una pregunta. ¿Se lo voy a ceder de qué forma? ¿A título gratuito o a título oneroso? Porque si es a título gratuito o a título oneroso, la situación cambia y yo descarto ya cierta cantidad de actos o negocios jurídicos, como lo preguntaba ahorita Luisa, o lo planteaba ahorita Luisa. Entonces, si yo lo voy a hacer a título gratuito, ya, por ejemplo, yo descartaría lo que es un arrendamiento, porque el arrendamiento implica que yo cobre por ceder ese uso y ese goce. Entonces, el arrendamiento yo ya lo descarto. Entonces, ya estamos en el terreno de lo gratuito. Dentro de lo gratuito, entonces en el abanico nos quedaría hablar del mutuo, del comodato, del usufructo, de un depósito, puede ser también. Entonces, si yo le entrego ese bien a determinada persona y si estamos ante un bien que no es fungible, entonces de una vez estaríamos descartando el mutuo. Nos quedaría la opción de un usufructo y de un comodato. Y ahí volvemos al punto que les mencionaba ahorita. ¿Cuál es la diferenciación entre el uno y entre el otro? Si son casi que lo mismo. Pues la diferenciación ya en estos dos viene a ser el alcance que yo le estoy dando a ese uso y ese goce que estoy cediendo y la posibilidad de yo entrometerme o la posibilidad de yo poder decidir también frente a cómo se usa y cómo se goza. Si yo quiero entregar un uso y un goce limitado y con la posibilidad de yo poder opinar sobre esto, entonces yo celebro un comodato. Pero si yo quiero darle un poder mucho más grande a la persona, yo celebro un usufructo en ese evento. Y podríamos entonces en ese caso decir que yo le confiero un mayor poder a otra persona cuando le confiero el usufructo que cuando le confiero un comodato. Razón por la cual, si yo confiero un usufructo, yo paso a ser nudo propietario. Y es que yo solamente voy a disponer del bien, pero me tengo que mantener al margen frente al uso del goce. En cambio, si yo celebro un comodato, yo sigo siendo propietario pleno porque yo dispongo y adicional a eso interfiero en el uso y en el goce de la cosa. Entonces, a lo que voy con todo lo que les estoy mencionando es que en la práctica yo tengo varias alternativas y de pronto vamos a encontrar figuras muy similares, pero de pronto muy disímiles en cuanto a su alcance. Por lo cual yo soy el que tengo que determinar qué alcance le doy a una figura o a otra. Y voy a hacer acá una comparación un poco odiosa. Yo por eso es que puedo también determinar si yo me caso o simplemente, como dirían coloquialmente, me arrejunto o me voy a vivir con una persona, porque no tiene el mismo alcance jurídico una figura que la otra. Si ustedes se dan cuenta y si yo me voy a vivir con mi novia, las facultades que adquiere mi compañera permanente de ahora en adelante no son las mismas facultades o no tienen el mismo alcance que tendría mi cónyuge en caso de que yo esté casada. Entonces vean que también son figuras muy parecidas,
pero que uno busca una finalidad diferente o un alcance distinto. Yo puedo escoger entre ser novio, ser compañero permanente, ser cónyuge. Y las tres figuras aparentemente son muy parecidas, pero en el fondo pueden ser muy disímiles, pueden ser muy distintas en cuanto al alcance de cada una. Si yo soy compañero permanente y me aburrí ahorita en la pandemia de mi pareja, cojo las maletas y me voy y ya. Pero si somos cónyuges, porque estamos casados, eso ya no es tan fácil. Lo mismo pasa en el caso que estamos planteando. Si yo le concedo a una persona la facultad de usar y gozar, manteniéndome yo al margen como nudo propietario, yo no puedo venir después a molestar tan fácilmente, o sea, un usufructo. Si yo le concedo ese derecho con la posibilidad de yo intervenir en un comodato, y no como un derecho real, sino un derecho personal, ahí yo tengo la facultad de llegar a molestar y puedo afectar ese contrato de una forma mucho más sencilla. ¿Me hago entender? ¿O fui muy enredado con todo lo que les estaba mencionando? ¿O los dormí? Profe, yo estoy confundida. ¿Sí? Lo volvemos a explicar en ese caso. Ojo, en este momento realmente no estoy explicando qué es el usufructo, sino que les estoy planteando un análisis de cómo yo puedo, ante una misma situación jurídica, determinar qué hacer en ese evento. Entonces, les pongo otro ejemplo diferente y acorde con una consulta que me hizo una compañera de ustedes esto sobre un caso familiar o personal. Yo tengo un dinero, ¿cierto? Y tengo la posibilidad de poner a producir ese dinero. Es decir, yo tengo una suma de dinero con la cual yo puedo tener unas ganancias. Entonces yo tengo que decidir qué voy a hacer con mi dinero. Y yo tengo diferentes posibilidades. Una, yo tengo la posibilidad de comprar unas acciones. Dos, yo tengo la posibilidad de celebrar un contrato que se llama cuentas en participación, que es un contrato de inversión económica. Tres, yo tengo la posibilidad de ser copropietario de un establecimiento de comercio. Y así sigo con unas y otras alternativas. Cuatro, yo simplemente puedo prestar el dinero a otra persona y que esa persona me entregue una ganancia, lo cual sería un mutuo con interés. Es decir, yo la misma finalidad la podría perseguir de varias formas, pero lo que pasa es que cada una de estas formas implica algo diferente. Si yo le presto a usted, entonces, digamos, Angélica viene y me dice, vea, yo tengo un negocio, entonces yo tengo un negocio X, de X cosas. Yo tengo un restaurante y yo necesito a alguien que me apoye económicamente para expandirme en este momento. Entonces, digamos que Angélica, por el tema del coronavirus, quiere crear una línea específica de domicilios y para eso necesita comprar 4 motos para hacer sus domicilios y invertir en dinero, necesita 20 millones de pesos. Entonces, Angélica me dice a mí y yo tengo los 20 millones de pesos. ¿Yo qué puedo definir? Entonces yo le puedo decir, Angélica, si quiere le doy los 20 millones de pesos y usted me paga un interés mensual hasta que me los pague. Es decir, hacemos un contrato de mutuo, en ese caso. ¿Qué implicaciones tiene? Que yo no tengo nada que opinar frente a la forma en que ella va a operar su negocio, en ese caso. Dos, yo le puedo decir, yo le doy los 20 millones de pesos, pero lo que le estoy es comprando un porcentaje de su establecimiento de comercio. Es decir, digamos, si su establecimiento de comercio vale tanto, yo pasaría a ser el dueño del 50% de ese establecimiento de comercio. Seríamos copropietarios en ese caso. Y eso implica también dos puntos a analizar. Uno, que yo ahí ya tendría participación de determinar y tomar decisiones frente al negocio, porque pasa a ser copropietario. Pero también entraría a compartir las pérdidas, lo cual no pasaría en el mutuo.
En el mutuo yo le presto los 20 y si se quiebra o no se quiebra, a mí no me interesa, me devuelve mi plata y me paga mis intereses. En cambio, si yo compro parte del establecimiento, yo sí entraría a participar tanto de las ganancias como de las pérdidas, solamente que podría tomar poder de decisión. Si yo le digo, asociémonos y creemos una sociedad, pues la situación cambia. Entonces, a lo que voy es que aparentemente pueden ser situaciones similares, pero que en el fondo tienen alcances diferentes. Vuelvo al ejemplo que les decía ahorita. Yo puedo casarme, lo cual tiene un alcance muy distinto a que yo me vaya a vivir con mi pareja. Porque si yo me caso, inmediatamente hay sociedad conyugal, etcétera, etcétera, tiene todas las implicaciones que puedan haber. En cambio, si yo me voy a vivir con alguien, digamos que tengo un periodo de gracia de 2 años en el cual puedo decidir, chao, me voy y no hay ningún problema en ese evento. Si yo decido no irme a vivir, sino simplemente ser novio, ahí en ese caso, pues la situación también puede ser distinta en ese evento. Y vuelvo al ejemplo que planteé hace un caso. Si yo tengo la posibilidad de gratuitamente entregarle un bien a otra persona para que lo use y lo goce, yo puedo determinar entregárselo con un alcance limitado para mí, en el sentido de que yo se lo entregue y después yo no pueda interferir en cómo usted usa y goza la cosa, o yo puedo entregárselo con la finalidad de que usted lo use y lo goce, pero con la posibilidad de yo intervenir y participar en ese uso y en ese goce o entrar a mandar en ese caso. Entonces, toda la reflexión que hago la hago en el sentido de que cada vez que vamos a realizar determinado negocio jurídico, acto jurídico, yo puedo establecer esto. Y en el caso del usufructo, todo lo resumo en el sentido de que el usufructo es una herramienta jurídica que se utiliza, se suele utilizar a veces bastante, es muy práctica, pero tiene un alcance muy grande. Y tiene un alcance tan grande que a mí, que soy propietario, me convierte en nudo propietario. De tal forma que yo solamente, perdón un segundo, que yo solamente puedo usar, perdón, puedo disponer de, del bien, pero no puedo ni usar ni gozar de esto en ese caso. No sé si ahora me hice entender un poquito mejor en ese evento de la problemática cuál es. Sí, señor. Problemática que puede ser similar en la servidumbre, porque en la servidumbre yo tengo que permitir que usted use y goce, y posiblemente yo no pueda decir nada frente al uso y el goce que usted dé en ese caso. ¿Por qué? Porque tengo que mantenerme al margen, en ese caso en particular. Entonces, la figura, no solamente eso, sino el análisis en general, toca mirar qué es lo que se constituye. Y ahí voy pues a la diferenciación que hacía ahorita Luisa. Si yo constituyo un derecho real, pues es una figura mucho más fuerte. Es como si yo me caso. Pero si yo lo que constituyo es un contrato de comodato o de mutuo, lo que constituye es un derecho personal que es mucho más débil en ese evento. ¿A quién le beneficia más una cosa y a quién le beneficia más la otra? Pues al propietario siempre le va a beneficiar más el contrato. Al usufructuario o al mutuario, que son los que se benefician de esas figuras, siempre les va a beneficiar mucho más que se constituya el derecho real en ese caso. Entonces, si entramos acá a revisar el usufructo, como les mencionaba ahorita, realmente el usufructo estoy siendo lo más, o sea, lo más poco técnico que pueda haber para que me entiendan la idea que quiero transmitir. Y es que de alguna forma el usufructo termina, si queremos definir qué es un usufructo, es un derecho real mediante el cual yo le entrego un bien a otra persona con la obligación de que me lo restituya, en ese caso. Y que me restituya el mismo si no es fungible, o que me restituya uno diferente pero de la misma calidad si es fungible. Esa es como la definición. Pero realmente lo que yo quiero que vean en el fondo es que tanto que el usufructo termina siendo
o la posibilidad de hacer o un comodato mutuo, solamente que elevo ese derecho a un rango de derecho real y lo que logro con eso es que ya no estemos en el campo del contrato de mutuo de comodato, sino que entremos en el campo del usufructo, en ese caso, que como vamos a mencionar ahorita, pues me genera un alcance mucho mayor en este evento en particular, en ese caso. Y es que como la misma norma lo dice, el usufructo implica la coexistencia de dos derechos, que me lo dice el 824. Por un lado, el derecho que tiene el nudo propietario, que solamente es para disponer, y por otro lado, el derecho que tiene el usufructuario, que es para usar y gozar el bien en ese caso en particular. Les voy a poner dos ejemplos de usufructo, Profe, como qué a pena. veces, dime, ¿Puedes, por favor, repetir lo de ahorita, del 824? que el 824 me habla de que en el usufructo se contraponen o están presentes dos derechos. Uno, que es el derecho del nudo propietario, o sea, el derecho a disponer, y otro, que es el derecho del usufructuario, que es a usar y gozar el bien, en ese caso, en ese evento. Entonces, les pongo dos ejemplos para darme a entender con el usufructo. Primer ejemplo, que se suele utilizar en la práctica. Entonces, digamos que yo tengo dos hijos, yo ya soy una persona mayor, digamos que yo tengo unos 85 años, tengo dos hijos o tengo 80 años. Entonces yo digo, vea, yo no quiero dejar problemas después de que me muera y en vida, pues yo quiero dejar ya repartidos mis bienes. Es decir, yo quiero en vida dejar ya establecido cómo van a quedar mis bienes para que cuando yo me muera no vayamos a tener ningún inconveniente ni ustedes tengan que poner eh, a hacer las sucesiones y todo ese tema particular. Razón por la cual les voy a transferir la propiedad de mis bienes. Entonces digamos que el único bien que yo tengo es un apartamento. Entonces lo que yo hago es que ese apartamento, o no, digamos que tengo más, tengo un apartamento y tengo una finca. Entonces yo quiero que ese apartamento y esa finca pase a ser propiedad de mis hijos. Quiero transferirle la propiedad a ellos. ¿Qué sucede si yo les transfiero la propiedad? Si yo les transfiero a ellos la propiedad, cuando les transfiero la propiedad, yo dejo de ser propietario y paso a ser nada. Quedo sin ningún derecho sobre el bien. ¿Y yo qué les planteo a ellos? Que si yo les transfiero la propiedad, pues de que me dejen vivir hasta que yo muera en esos bienes. O sea que hagamos de cuenta como que yo sigo siendo el dueño de los bienes hasta que yo me muera, pero ya los bienes en papeles figuran a nombre de mis hijos, en ese caso. Entonces, si lo miramos en el fondo, desde una perspectiva jurídica, lo que vamos a tener es que tenemos un caso en el que yo era propietario, ahora los propietarios van a ser mis hijos, y yo, ¿qué figura voy a pasar a ocupar en ese caso? Realmente voy a tener una figura de tenedor en este evento. Y realmente en el fondo lo que vamos a tener es como una especie de comodato, en el cual los propietarios, que son mis hijos, me van a permitir que yo use y goce gratuitamente, o sea, me van a prestar los bienes hasta que yo me muera, si lo pactamos de esa forma, en ese evento. ¿Cuál es el riesgo? Que como estamos hablando de que es un comodato y no es un derecho real, si de aquí a mañana, estilo como pasa en las novelas, mis hijos deciden mandarme para la calle y que yo no viva más en esos bienes, lo pueden hacer y pueden terminarme el contrato de comodato y decirme muchas gracias, pero este bien es de nosotros, usted se va. O puede pasar que alguno de mis hijos se enamore y le regale esos bienes a su esposa, no sé, o a su esposo.
Cualquier cosa puede pasar en la cual yo, como tenedor, como quien diría, paticas para la calle, me puedo quedar sin absolutamente nada en ese evento. Si yo quisiera protegerme de tal manera que mi derecho sea un derecho mucho más fuerte, con un alcance mucho mayor y no tenga esos riesgos, entonces me asesoro y me dicen, oiga, pues haga una cosa, transfiérales las propiedades a ellos, pero constituya un usufructo donde usted se reserve la calidad de usufructuario, de tal manera que sus hijos no pasan a ser propietarios plenos, sino que pasan a ser nudos propietarios. Y usted pasa a ser tenedor dada su calidad de usufructuario. Pero ¿cuál es la ventaja? Que como usted se reserva el usufructo, pese a que los bienes sean de sus hijos, ellos no pueden interferir absolutamente en nada en lo que usted decida hacer con los bienes, pese a que ahora ya son de ellos. Es decir, me genera una mayor protección. Y esa protección es tan grande y es tan fuerte el hecho de decir que es un derecho real, porque como el derecho real se puede oponer frente a todo el mundo, no me importa si de aquí a mañana mi hijo vende, si de aquí a mañana mi hijo quiere, eh, se divorcia y esos bienes se los entrega, se los regala a su expareja, lo que sea, porque el usufructo me va a tener a mí como protegido. Digamos que el usufructo, por ser un derecho real, me va a generar a mí una mayor protección, en ese caso en particular, en ese evento. Pongamos otro ejemplo. Digamos que yo lo he visto también en la práctica, a veces en este caso. Digamos que yo me voy a divorciar y al divorciarme, yo decido, démonos cuenta cómo yo puedo también, digamos, para la misma reflexión que estaba haciendo, ante una situación de estas, hacer un testamento, constituir una propiedad fiduciaria, constituir un usufructo, o sea, tengo muchas alternativas para disponer de mis bienes. Lo mismo, digamos, entonces yo me voy a divorciar y al divorciarme yo digo, vea, yo quiero que tal bien sea de mis hijos, pero yo soy consciente que mis hijos están muy pequeños y que la persona que va a cuidar a mis hijos, digamos que es mi ex esposa. Entonces yo voy a permitir que ella use y goce del bien, pero que el bien no sea de ella. Entonces constituyo un usufructo a favor de ella, donde ella puede usar y gozar sin que nadie la moleste, y también establezco que los nuevos propietarios van a ser mis hijos hasta cierto tiempo, hasta cierta edad de ellos. Entonces son figuras que implica que en ese caso eh, se tenga la facultad o la posibilidad de yo establecer el alcance de esas facultades dependiendo si lo leo a un derecho real o lo leo a categoría de contrato. ¿Soy claro en ese evento? Vean que Sí, estoy tratando de ser muy sí, casuístico señor. porque me interesa que ustedes lo identifiquen en un caso real. Porque de aquí a mañana eso es lo que le van a pagar a uno para que uno haga. De aquí a mañana un cliente le va a decir cuáles son sus fantasías y usted tiene que aterrizar esas fantasías al campo jurídico y determinarle a su cliente cómo es la mejor forma de hacerlo con el menor riesgo posible. Entonces usted no está casado con una sola posibilidad, sino usted le dice, vea, teniendo en cuenta todo lo que usted quiere, le tengo esta solución. Entonces la solución es un usufructo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque qué tal que aquí mañana sus hijos lo saquen para la calle. Entonces, resérvese el usufructo en ese caso en particular, en ese evento. Entonces, ahí vamos notando ese carácter fuerte, ese carácter, digamos, de derecho real que puede tener el usufructo en ese caso en particular. Y ahorita vamos a ir mirando características de uno a uno y vamos a ver que se diferencia mucho de un comodato o de un mutuo en ese sentido, en ese caso. Entonces, hoy decíamos, en el 824, acorde con el 824, en el 1, acá se constituye la figura del nudo propietario. Si estuviéramos en el comodato, no seguiría siendo un propietario pleno.
Acorde con el 826, lo que me señala es que como es un derecho real, si yo voy a constituir este derecho sobre un bien inmueble, se requieren las mismas formalidades para su transmisión o su tradición. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a constituir un usufructo y lo realizo a través de un documento privado y es un bien raíz, ¿qué tendríamos ahí en ese caso? Que el usufructo sería ¿qué? ¿Qué pasaría con ese usufructo ahí? ¿Sería inexistente? Uh-huh. Exacto. Vean cómo se va entramando todo lo que vamos viendo en obligaciones, en bienes, etcétera, etcétera. Entonces, si yo le digo, Sergio, vamos a hacer la figura de esto, María Fernanda y Sergio son hijos míos. Entonces, yo les voy a transferir los bienes y vamos a constituir el usufructo. Y le transfiero los bienes y el usufructo lo constituimos en un documento privado donde decimos que hasta que yo me muera no me pueden sacar de ahí. ¿Qué va a pasar con eso? Uno, que el usufructo es inexistente. Entonces, de pronto, podría haber un comodato. Si realizamos la escritura pública y no la inscribimos, lo que va a pasar es que ese usufructo va a ser inoponible. O sea, se sigue la misma suerte de las reglas de la ineficacia de los negocios jurídicos en ese evento. Entonces, el acorde con el 831, perdón, 826, se señala y se deja en claro que cuando se trata de usufructo sobre bienes sujetos a registro, se requiere que se registre en el registro de instrumentos públicos como tal, en ese evento. Si miramos, el usufructo no discrimina que tenga que ser o para bienes muebles o para bienes inmuebles. Puede aplicar para los dos. En la práctica, generalmente, siempre se ve para bienes inmuebles, en este caso. ¿Qué otras características tiene el usufructo? Entonces vamos a irlas mirando uno a uno. Primero, ¿cómo se constituye un usufructo? Entonces, su constitución formal, aparte de decir que es a través de escritura pública, si se trata sobre un bien sujeto, un bien inmueble como tal, según el artículo 825, se establece que el usufructo se puede constituir ya sea por que lo determina la ley, hay casos donde la ley lo determina, y ahí nos coloca un ejemplo como el padre de familia sobre ciertos bienes del hijo, y es que hay algunos casos donde la ley determina que si hay un bien del hijo y el padre tiene la custodia del hijo, se establecerá un usufructo a favor del padre en ese caso en particular. Entonces es un usufructo legal. Por testamento, yo también podría a través del testamento dejar establecido un usufructo a favor de X persona. Al momento de realizar un acto que implique la tradición, como la donación, la venta, la permuta o algún otro acto entre ellos que implique la tradición de un bien inmueble o un bien mueble. Y también se puede incluso adquirir por prescripción, pero realmente esto es bastante criticable. ¿Por qué creerían ustedes que podría ser muy criticable decir que yo puedo adquirir un usufructo por prescripción? O sea, ¿cómo yo adquiriría un usufructo por prescripción? Se entendería que yo sería poseedor respecto del derecho de usufructuario. Es decir, que yo me creería, no en ese caso, señor y dueño, sino que me creería usufructuario sin serlo. Pero, ¿cuál creen ustedes que sería la crítica que hace que esto como que en la práctica sea imposible en ese evento? ¿Qué creen ustedes que podría llegar a ser esa diferenciación ahí en ese caso? ¿Mm? No me dejen morir solo. ¿Cómo es la No sé. pregunta, profe? No, Paula estaba por ahí viendo televisión. No. El cuestionamiento que les digo es el siguiente, les doy la respuesta una vez. Vea.
Se supone que yo puedo adquirir un usufructo por prescripción adquisitiva, es decir, después de haber poseído un tiempo el usufructo, adquirir por prescripción adquisitiva la calidad de usufructuario, sin que yo haya sido el usufructuario denominado. ¿Cuál es la crítica que se le hace? Pues que, hombre, si yo soy poseedor, yo no voy a reclamar el usufructo, yo voy a reclamar inmediatamente la propiedad. Entonces, en ese sentido, si yo reclamo la propiedad, yo voy a pedir la prescripción adquisitiva, pero de la propiedad. No voy a pedir la prescripción adquisitiva del usufructo. Entonces, eso a veces se critica y eso no tiene mucho sentido. Porque es que para usted ser poseedor del usufructo, tendría que estar actuando como usufructuario en ese evento. Pero realmente, si usted está actuando como usufructuario, es posible que usted esté actuando como señor y dueño y realmente lo que esté persiguiendo es la propiedad en ese caso. Entonces, esa es la forma o la manera formal de constituir el usufructo. Por eso les decía ahorita, lo puedo hacer en un testamento, lo puedo constituir al momento de un divorcio, lo puedo constituir al momento de vender, de comprar, de donar, como yo quiera. La duración, ¿cuánto dura un usufructo? Entonces acá hay una gran diferencia en ese caso con lo que puede ser un comodato o lo que puede ser un mutuo. Y es que el comodato o el mutuo por lo general tienen una duración definida. Y el comodato, hay una figura que se llama el comodato precario y esa figura me permite a mí que cuando yo quiera le pido al comodatario que me devuelva el bien. Es decir, yo le presto a usted el carro y cuando quiera le digo devuélvame, me lo devuelve ya. No hay limitación con eso. En cambio, en el usufructo, la duración del usufructo implica un mayor respeto a ese término de duración. Y es que ese término de duración puede ser un término determinado, un plazo, o puede establecerse que sea vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo establecer que el usufructo lo va a tener usted por tantos años, ejemplo que ponía ahorita. Me divorcio, le transfiero la propiedad de un bien a mis hijos y le concedo el usufructo a mi ex esposa por 25 años, cosa de que ella use y goce por 25 años el bien, pero cuando pasen esos 25 años, el usufructo se acabará y mis hijos, que son nudos propietarios, pasarían a ser propietarios plenos, en ese caso. O en el caso que les ponía ahorita de que yo en vida le entrego a mis hijos con la finalidad de dejar ya todo solucionado frente a temas sucesorios, entonces yo establezco que el usufructo sea vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a poder usar y gozar sin que el propietario meta las narices en mi uso y mi goce hasta que yo me muera. Entonces lo determino de manera vitalicia. ¿Qué consecuencia tiene siempre esto? Que el nudo propietario, mientras sea nudo propietario, no puede hacer absolutamente nada. Cuando se cumpla el plazo del usufructo o cuando se muera la persona, el usufructuario es el usufructo vitalicio, en ese momento el nudo propietario va a adquirir el uso y el goce y se va a volver en un propietario pleno, en ese caso. Es decir, que en ese evento lo que está en pausa es esos derechos de uso y de goce que los va a recuperar el propietario o los va a adquirir cuando se cumpla el plazo establecido para la duración del usufructo o con la muerte del usufructuario si es ese pacto de forma vitalicia. Entonces esto nos lo señala el artículo 827, 829 y demás en ese caso. Sin embargo, ¿qué aclaración hay que hacer? Hay que aclarar que el usufructo no se puede transmitir. ¿Qué quiere decir que no se pueda transmitir? Es decir, que así se haya pactado un usufructo de forma vitalicia o un usufructo a un plazo determinado, la muerte siempre va a llevar a que el usufructo se extinga o desaparezca en ese caso en particular. Es decir, que si yo tengo un usufructo a mi favor y me muero,
ese usufructo no se va a transmitir a mis herederos, sino que inmediatamente se va a extinguir como tal. Y eso me lo deja a mí en claro, en ese caso, tanto el artículo 832, en el que me dice que la nuda propiedad puede transferirse por acto entre vivos y transmitirse por causa de muerte, pero el usufructo es intransmisible por testamento o avintestad. Y acá genera una discusión, porque es que el 832 me está señalando dos posibilidades diferentes. Entonces, vean, el artículo 832 me dice, la nuda propiedad se puede transferir por acto entre vivos o por causa de muerte. ¿Qué implica eso? Que el nudo propietario, como puede disponer, puede vender, puede enajenar, puede donar, puede, si se muere, transferirle el bien a sus herederos, no hay problema con eso. La cuestión es que como es un derecho real, el usufructuario, independiente del propietario que sea, siempre va a tener protegido su uso y su goce. Es decir, digamos que mi papá me transfiere a mí un apartamento y él se reserva el usufructo, entonces yo paso a ser nudo propietario. Yo le vendo a una persona. Esa persona no puede ir a reclamarle absolutamente nada a mi papá. Tiene que seguir respetando ese uso y ese goce. Esa persona se muere y eso lo adquieren sus herederos. La misma historia. Sus herederos se adquieren unas obligaciones y los acreedores vienen, persiguen los bienes, los embargan, los hipotecan, lo que sea. Pueden pasar todas esas anomalías, todas esas situaciones, pero el usufructuario, como lo coloco en la imagen, está tranquilo en su hamaquita, relajado, porque él tiene protegido su uso y su goce. Si estuviéramos en una figura de un contrato como en un comodato, todas esas situaciones sí podrían ver afectado al comodatario. Es decir, si a mí me prestaron una casa y la casa la embargan y la rematan, pues puede que se me acabe mi comodato. Pero si yo tengo el usufructo, pueden hacer lo que les dé la gana con la casa, venderla, embargarla, regalarla, y yo sigo con mi uso y mi goce protegido, en ese caso en particular. Entonces, el 832 me dice que la nuda propiedad se puede transferir y no hay ningún inconveniente. Frente al usufructo, ese mismo artículo me dice que el usufructo en su lugar no se puede transmitir, sino que el usufructo es intransmisible. Pero ojo, acá está la discusión, y es que la norma me dice que es intransmisible por testamento o avintestato. ¿Qué quiere decir eso? Que es intransmisible por causa de muerte, pero no me está cerrando la posibilidad de que yo lo pueda transferir por acto entre vivo. Entonces ahí se discute si es posible que yo pueda vender mi usufructo, en ese caso. Negocio jurídico que yo pensaría que es totalmente viable en ese evento, que yo venda mi derecho de usufructo. Entonces, en ese sentido, si yo vendo mi derecho de usufructo, yo, el propietario no puede hacer nada, porque es que el propietario tiene una barrera que no le permite meterse en relación con lo que es el uso y el goce en ese evento. Y acá entonces es tan así que voy a mencionar dos características más, y es que el usufructuario tiene la posibilidad de usar y gozar tanto directa como indirectamente. Es decir, si yo tengo el usufructo, yo puedo decidir vivir en el apartamento, puedo decidir no vivir y no hacer absolutamente nada con él, puedo decidir vivir con quien yo quiera en el apartamento, puedo decidir prestarle el apartamento a quien quiera, puedo decidir arrendar el apartamento, es decir, es un uso y un goce ilimitado. Lógicamente, si yo genero perjuicios por ese uso y ese goce, pues tengo que indemnizar ese perjuicio al propietario o al nuevo propietario. En cambio, vean que en el arrendamiento no es así, o en el comodato. Si yo uso y gozo solamente como me lo permitió el propietario. Si el propietario me dijo que no podían vivir más de dos personas ahí, no pueden vivir más de dos.
Si el propietario no me permite subarrendar, no puedo subarrendar. Si el propietario no me permite utilizar el bien para una finalidad distinta a la de vivir en él, no lo puedo hacer. En cambio, si yo soy usufructuario, palabra más, palabra menos, puedo hacer lo que se me dé la gana con el bien, en ese caso. Entonces, vean, cada vez vamos viendo que la dimensión del derecho del usufructuario, por ser un derecho real, es una magnitud mucho más grande que la de otro tipo de derecho, como un derecho personal o la que se establece a través de un contrato, en ese caso en particular. Profe, ¿Cómo? Dime. o sea, digamos que también se vuelve plena el propietario cuando además del plazo hay una condición, digamos que si esa condición se cumple, pues entonces se perfecciona, como algo Es que así. nosotros, la duración del usufructo puede ser pactada de varias formas, y ahí va el 827. Me acordé de algo que no había mencionado ahorita, de una vez. Entonces dice, vea, se prohíbe constituir un usufructo bajo una condición o plazo suspensivo. Es decir, solamente se permiten plazos o condiciones extintivas, en ese caso. Yo creo que ustedes ya me entienden a qué me estoy refiriendo, porque ya vimos que es un plazo y una condición extintiva y suspensiva en ese evento. Es decir, que si yo establezco que usted solamente entrará a disfrutar el usufructo cuando suceda esa situación, ahí no es válido. Lo válido es decir que usted puede disfrutar el uso del goce desde ya y su terminación será en determinado plazo o cuando se dé determinada condición en ese evento en particular. Es decir, que yo puedo la duración de el usufructo someterla a un plazo o a una condición o dejar que sea vitalicia. Y acá, no sé si ahí te respondí la duda, Paula. Sí, señor, profe. ¿Sí? Ok. Y ahí menciono algo que se me había olvidado mencionar, y es que cuando no se establece cómo va a ser la duración, se entenderá que la duración va a ser vitalicia. O sea que eso es una norma de carácter que normativa, supletiva o dispositiva, en ese caso. Supletiva, ¿no, profe? Sí, miremos el Supletiva. artículo, el 829, miren lo que dice. El usufructo puede constituirse por un tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario. ¿Listo? Cualquiera de las dos. Cuando en la Constitución no se fija el tiempo alguno para su duración, se entenderá que es constituido por toda la vida, o sea, vitalicio. Norma supletiva. Si no decimos Como nada, se entenderá hasta cuando que se es muera. vitalicio. Exactamente, hasta cuando se muera el usufructuario. O sea que eso puede durar un año, un mes, como puede durar años de los años, ahí en ese caso. Listo. ¿Cómo se termina el usufructo? El usufructo se puede extinguir acorde con el 863, generalmente porque se cumple la condición, se llega al día del plazo establecido o porque pues se muere el usufructuario cuando establecimos que el usufructo era vitalicio. Entonces, la llegada del día establecido para que terminara el usufructo, en ese caso. Sin embargo, el usufructo también se puede extinguir por otras formas. Primero que todo, el 866 y demás. El usufructo se puede extinguir si se destruye la cosa sobre la cual está constituido el usufructo. Entonces, si yo tengo el usufructo de un apartamento y el edificio se cae en un terremoto, pues si no hay apartamento, no hay usufructo en ese evento en particular. O sea, si se destruye el bien sobre el cual reposa el bien, el derecho, pues desaparece todo derecho, en ese caso en particular. Entonces, tenemos que se puede extinguir el usufructo por la llegada del día establecido, por la muerte si se estableció vitalicio, o por la destrucción o pérdida de la cosa sobre la cual recae el usufructo.
Y el 865 me dice que adicional a eso, el usufructo se puede extinguir por lo siguiente. Listo. Por la muerte, que ya lo habíamos mencionado, por la resolución del derecho del constituyente. Ya voy a explicar eso. Por la consolidación del usufructo con la propiedad. Y eso es lo que da lugar a un fenómeno que se llama la confusión. Y es que yo paso a ser propietario siendo usufructuario. Entonces, se unen en un solo, se consolida uso, goce y disposición en una persona. Si eso sucede, pues el usufructo se extingue en ese evento. Es decir, que yo le transferí, digamos que a mis hijos la propiedad y me reservé el usufructo y más adelante les compro otra vez la propiedad. Entonces, el usufructo ahí desaparece. Por prescripción, que ya lo habíamos mencionado, por la situación de que se da la prescripción y por la renuncia del usufructuario, pues porque el usufructuario no quiere el usufructo en ese particular. Lo importante que hay que mencionar es que ahí se aplica algo y es las cosas en el derecho se deshacen como se hacen, o sea, que así mismo como yo tengo que constituir o formalizar el usufructo de una forma, tengo que finalizarlo de la misma forma, o sea, a través de escritura pública, tendría que también realizar la extinción del usufructo. Es decir, que si el usufructo está constituido a favor de mi papá, cuando mi papá muera, yo tengo que con el certificado de función y demás, realizar la escritura pública para levantar eso y extinguir ese usufructo. Les decía que iba a explicar al final la que se llama, dice, por la resolución del derecho del constituyente como tal. ¿Qué sucede en ese caso? Y es que si el que me constituyó a mí el usufructo pierde su derecho de propiedad, por consiguiente yo pierdo mi usufructo, en ese caso en particular. ¿Cómo se puede dar esa situación? Ejemplo, digamos que yo adquirí un apartamento y yo adquirí el apartamento, como lo dice la norma ahí, como propietario fiduciario. Es decir, que yo estoy a la espera de que se dé una condición por la cual yo voy a tener que transferir esa propiedad a otra persona. Durante el tiempo que yo soy propietario fiduciario, constituyo un usufructo a favor de un tercero. Si llega el día en que se resuelve mi derecho, o sea, que se da la condición que hace que yo tenga que transferir la propiedad a otra persona, inmediatamente ese usufructo se extingue. ¿Por qué? Porque es un usufructo que depende de un derecho principal, en ese caso. Otro ejemplo, digamos que yo adquiero la propiedad de un apartamento como resultado de una herencia. Y después de que adquiero el apartamento como resultado de una herencia, constituye un usufructo a favor de otra persona. Y van y demandan, impugnan el testamento, impugnan la sucesión, lo que sea. Y lo que hacen es que reversan esa asignación hereditaria de tal manera que el apartamento que me han asignado a mí en la herencia, en la sucesión, vuelva a la sucesión, o sea que vuelva a ser del causante y le es asignado a otra persona. Eso hace que si yo pierdo mi derecho de propiedad, que fue el que constituye el usufructo, inmediatamente se pierda también el usufructo en ese caso particular. Otro ejemplo, digamos que yo adquirí este apartamento a través de una compraventa, pero la compraventa es una compraventa simulada o es una compraventa nula. Yo constituyo un usufructo a favor de X persona, demandan esa compraventa, demuestran que es nula, demuestran que es simulada y como se restablece el status quo, las cosas vuelven a su estado anterior, eso lleva a que el usufructo también desaparezca. Entonces, cuando se habla de la resolución del derecho del constituyente, es esa situación. Ese mismo análisis es uno de los análisis que se hace de quienes pensamos que la hipoteca se extingue cuando se declara la prescripción adquisitiva de dominio.
porque es que en ese caso se resuelve el derecho del propietario y por consiguiente se resuelven los derechos accesorios, como la hipoteca en ese caso en particular. Entonces tenemos que el usufructo se puede extinguir de cualquiera de esas formas. ¿Es claro? ¿Es clara la figura del usufructo? ¿Es clara la problemática o la diferenciación práctica e importancia que tiene en ese evento? ¿O no? ¿Sí? Ok, listo. Vean que realmente es una figura que es muy, vuelvo al principio, es muy parecida a otras figuras que tenemos con unas diferenciaciones, digamos que muy pocas, pero unas diferenciaciones muy potentes, porque es que esas diferenciaciones tienen una mayor protección que otras figuras. Entonces, si yo quiero generar una mayor protección, constituye un usufructo. Si yo quiero generar una menor protección, constituye un comodato o un mutuo, dependiendo de la clase de bien de la que estemos hablando en ese caso en particular. Ok, listo. ¿Hasta hay alguna duda respecto del usufructo? ¿O es claro? ¿Es claro? ¿Ninguna duda Sí, en señor. ese evento? Ok, listo. Y vamos a ver otro derecho real, que es el derecho real de uso y habitación, lo cual es un derecho real que es muy, pero muy parecido al usufructo, pero que tiene unas diferenciaciones muy marcadas en ese evento en particular. Yo voy a decir algo que de pronto puede que me equivoque, pero el derecho de uso habitación es un derecho que hoy en día tiene, es que lo que pasa es que parece un juego de palabras, pero el derecho de uso habitación es un derecho que hoy tiene muy poco uso. Es decir, no es tan común que uno lo vea. Y no es tan común, pues porque carece como de utilidad práctica en ese evento en particular. Sin embargo, sigue estando presente o vigente dentro de la normatividad que tenemos en nuestro Código Civil. Ese derecho de uso a habitación es como un primo hermano, lo voy a decir de forma coloquial, de el usufructo, pero con unas diferencias marcadas en ese caso en particular. Tiene la misma característica que el usufructo de ser un derecho real, lo cual implica que es un derecho de mayor protección. Pero, a diferencia del usufructo, las diferenciaciones se basan, uno, en que el uso de habitación no es completo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se genera sobre la totalidad del bien, sino que se genera sobre una parte limitada del bien, tal cual como nos lo menciona el artículo 870 del Código Civil, que nos dice, el derecho de uso es el derecho real que consiste en usar, en gozar de una parte limitada de las utilidades de un producto o de una cosa. Si se refiere a una casa, se llama derecho a habitación. Entonces, en ese sentido, es la misma estructura del usufructo. Lo que pasa es que tiene unas diferenciaciones prácticas. Una, que el uso de habitación está limitado a una parte del bien. El usufructo es para su totalidad, en ese caso. Pero si miramos el artículo 871, por lo menos el artículo 871 nos dice, en lo que tiene que ver con la forma en que se constituye y se pierde el usufructo, es lo mismo que nos aplica para el uso de habitación. Acá aplica prácticamente todo lo que ya habíamos mencionado para el usufructo. Otra diferenciación es que el uso de habitación por lo general aplica sobre bienes inmuebles, no como el usufructo que aplica tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles en ese caso en particular.
Yo creo que esta figura también es una figura rezagada a la antigüedad, o sea, al contexto fáctico de la creación de la norma. Y era un contexto fáctico donde de pronto existían los llamados inquilinatos, donde de pronto ya existían esas viviendas en las que vivían varias personas, y yo no quería concederle el uso y el goce a una persona de la totalidad del bien, sino solamente de una parte, en ese caso en particular. Tiene unas limitaciones mayores entonces en ese sentido, y realmente seamos sensatos. Si hoy en día, pongamos un ejemplo, digamos yo tengo hoy en día un apartamento y yo le quiero dejar que un amigo mío vaya y se quede a vivir en mi apartamento en una habitación de las que yo tengo, pues yo creo que lo más obvio es que o yo le haga firmar un contrato de arrendamiento si le estoy cobrando, o si es gratis, que haga un comodato en el cual le presto esa habitación para que viva. Pero yo no voy a hacer de pronto, no sé, la forma, suena feo lo que va a decir, tan torpe, claro que la torpeza es notable a veces en los contratos, de constituirle un derecho de uso de habitación a esa persona sobre mi habitación en el apartamento, porque eso es darle un poder tan grande que después no lo puedo ni sacar en ese evento. ¿Por qué? Porque tendría que respetarle ese derecho con las características de respeto que implica un derecho real, en ese caso. Entonces, yo creo que si yo presto la totalidad como usufructo, más no le voy a dar un derecho tan fuerte sobre una partecita del bien en ese caso. Como les decía, hay unas diferenciaciones. El 874 nos genera unas diferenciaciones, porque mientras que en el usufructo yo puedo usar y gozar como yo quiera y a través de quien yo quiera, en el uso habitación es diferente. Y es que en el uso y habitación, el único que puede usar y gozar del bien es el usuario o el habitador. En este caso, yo no podría permitir que lo haga otra persona diferente, a no ser que el uso de habitación sea concedido a favor mío y de mis familiares en ese evento. Pero yo no podría permitir que lo haga otra persona. Me explico. Si yo constituyo un usufructo, digamos, a favor de Juanita, y Juanita, yo le digo, le voy a dar el usufructo del apartamento, si Juanita quiere, no se va a vivir al apartamento y le presta el apartamento para que viva quien ella quiera, o se lo arrienda a quien quiera, no hay ningún problema. Pero si yo le digo a Juanita, Juanita, le voy a conceder el uso de habitación de una habitación que tengo en mi apartamento, o el uso de habitación de una cabaña que tengo en mi finca, usted solamente la va a poder usar y gozar del bien, como quiera, pero no va a poder dejar que ese uso y ese goce se haga por otra persona. Entonces hay una gran diferencia marcada con el usufructo adicional del hecho de que se da solamente sobre una parte del bien, en ese caso. Entonces, reitero, el usufructo es completo, es un derecho completo, en cambio, el uso de habitación es un derecho que está limitado a una parte. El usufructo generalmente se constituye de diferentes maneras. El uso de habitación, por lo general, solo se constituye, no se puede constituir por ministerio de la ley. O sea, no hay un uso de habitación que se constituya por ministerio de la ley. Hay mayor limitación en el uso y en el goce en el uso de habitación. En ese evento, el usufructo se puede embargar, el uso de habitación no se puede embargar en ese caso. Y en lo demás es esto igual al usufructo. No hay otro tipo de diferencias marcadas entre el uno y el otro. ¿Es claro? En ese caso, ¿sí? Sí, Si profe. ustedes han tenido la oportunidad de leer lo que yo les envié, se dan cuenta que hay concordancia en la doctrina frente a ese aspecto,
y frente al derecho que se tiene, incluso frente a la recomendación de no constituir derechos de uso de habitación, sino mejor constituir comodatos en ese caso. Y es especialmente por generar menos poder al tenedor en ese evento. Es decir, en el comodato, el comodatario es un tenedor. En el usufructo, en el uso de habitación, el usufructuario y el usuario o el habitador también son tenedores. Pero ahí vemos que hay unos tenedores con mayor protección o mayor amparo que otros tipos de personas. Por eso uno a veces prefiere decir, vea, pues dependiendo del caso en concreto, no constituyan un derecho de uso de habitación ni un usufructo, sino más bien constituya un comodato en ese evento en particular. Voy a hacer una tontada, es lo mismo, es como cuando uno le dice a una persona, vea, no se case, váyanse a vivir, sean compañeros permanentes. ¿Por qué? Porque es más fácil de deshacer el vínculo en ese evento, en cambio a que se case, lo mismo, es más fácil deshacer el vínculo de un comodato o de un mutuo a deshacer el vínculo de lo que es un derecho de uso y de habitación, en ese caso en particular. Ahí, ok. ¿Listo? ¿Dudas al respecto en ese caso o estamos claros? ¿Ninguna duda? ¿No? No, señor. Ok, listo. Pues vean, yo creería, nos rindió bastante. Yo creería, podríamos iniciar con la servidumbre, pero no quiero dejarla mordida ni quiero dejarla iniciada en ese caso en particular. De pronto voy a hacer mención a un tema para no perder de pronto el tiempo, y es un tema que me ha reservado para el final, por si nos alcanza a dar el tiempo. Porque quisiera dedicarme la próxima clase solo a servidumbre, fianza y derecho de retención. Pero quisiera mencionar o hablarles especialmente de un tema que había dejado para el final, si nos daba el tiempo, pero lo voy a mencionar en este caso. Y perdónenme ahí que de pronto no los deje descansar, pero pues vamos muy bien de tiempo, nos llevamos sino 1 hora y media de clase, me les robo 10, 15 minutos más y concluyo un tema acá, en este tema adicional. Y perdónenme de pronto que sea un tema metido de una forma tan abrupta, sino que por el tiempo que llevábamos lo había sacado para dejarlo como opcional de no verlo si no nos da el tiempo, pero pues creo que lo vamos a poder ver, entonces lo meto acá en este evento. Y es un fenómeno que ya lo hemos mencionado, pero que quisiera hacer una aclaración práctica para que ustedes lo tengan en cuenta en ese evento en particular. Entonces, una recomendación, primera recomendación, saquémonos de la cabeza por un momento el tema de usufructo y eso. Y por un momento retornemos a lo que se llamaba la ocupación en ese caso, en ese evento. Entonces, recordemos que dentro de los modos de adquirir el dominio estaba la ocupación, en este caso en particular. Y recordemos que la ocupación es un modo de adquirir el dominio de las cosas que no tienen dueño o no tienen un dueño aparente. Entonces yo paso a ser dueño de lo que me encuentro, por decirlo de una forma coloquial. Adicional a eso, hay un caso muy específico. En la práctica, ustedes van a encontrar que se utiliza la palabra ocupación o el término ocupación. Y es en lo que se llama la adjudicación de los bienes baldíos. Y es que acá vamos a tener una confusión o vamos a estar rotando entre un fenómeno que nos confunde si estamos hablando de ocupación o de prescripción extintiva o de otro fenómeno, en ese caso.
Primero que todo, ¿qué es un bien baldío? Eso ya lo hemos dejado claro con anticipación. Un bien baldío es un bien fiscal adjudicable. Entonces, dentro de las categorías de bienes públicos, el bien baldío es un bien fiscal. Pero la característica que hace que un bien sea baldío es un bien que nunca ha tenido dueño, diferencia de lo que es un bien vacante. El bien vacante es un bien que tuvo dueño y el dueño lo abandonó. Entonces, el bien baldío es un bien inmueble que nunca ha tenido dueño. Y como nunca ha tenido dueño, se entiende que ese bien le pertenece al Estado y por lo tanto se llama un bien baldío en ese caso. La discusión es cómo se puede adquirir la propiedad de los bienes baldíos. Y es que puede darse la situación de que yo sea un poseedor, pero sea poseedor de un bien baldío, en ese caso en particular. Si yo soy un poseedor de un bien baldío, en este caso, primer corrección que hay que hacer. Yo no soy poseedor de un bien baldío porque sobre los bienes baldíos no es admisible la posesión. ¿Y por qué no es admisible la posesión? Porque el bien baldío, como es un bien del Estado, es un bien que es imprescriptible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo adquirir los bienes baldíos por lo que se llama la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión. Yo no los puedo adquirir por ese modo de adquirir el dominio. Por lo tanto, la regulación legal que me habla de los bienes baldíos, esa regulación viene y me hace mención a que los bienes baldíos, cuando hay un poseedor, ahí no hablamos de un poseedor, sino que estamos hablando de un ocupante. Y ese ocupante o ocupador da lugar al fenómeno de la ocupación de bienes baldíos. Cuando hablamos de ocupación de bienes baldíos, no estamos hablando de la ocupación como modo de adquirir el dominio, sino estamos hablando de la ocupación como un fenómeno similar a la posesión, pero que se está ejerciendo sobre bienes baldíos. Es decir, que si yo soy poseedor de un bien privado, me llamo poseedor y el fenómeno se llama posesión. Si yo soy poseedor de un bien baldío, en ese caso yo no me llamo poseedor, sino que yo me llamo ocupador o ocupante y lo que yo ejerzo es una ocupación. Pero entonces la claridad conceptual que les quiero hacer es que esa ocupación es distante o es diferente a la ocupación como modo de adquirir el dominio. Por eso lo digo, porque ustedes lo van a escuchar en algún momento y van a decir, venga, pero ¿cómo así que ocupación de bienes baldíos? O sea, que yo me puedo encontrar un bien baldío y paso a ser dueño. Pues no. Es decir, un bien baldío no se adquiere ni por ocupación ni por prescripción, por ninguna de esas dos. Por eso les digo que es un fenómeno que genera discusión y está como en la mitad de ambos, en ese caso. ¿De qué forma o a través de qué modo de adquirir el dominio yo puedo adquirir la propiedad de un bien baldío? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué forma lo puedo hacer? ¿Mm? De un bien baldío. Estamos hablando hace 2 horas de bienes baldíos, Sergio. Lo veo ahí que está dormido. ¿De qué modo de adquirir el dominio yo puedo adquirir la propiedad de un bien baldío? En ese caso. No, acabamos de decir que la prescripción no, porque es un bien imprescriptible, es un bien del Estado. Entonces es un bien que no se puede adquirir por prescripción. En ese caso en particular. Entonces, ¿de qué forma se podría adquirir la propiedad de ese bien baldío? Pues no habías dicho que por ocupación o algo No, así. no. Tradición, Yo, yo veo que ustedes están conectados, pero no están poniendo cuidado a lo que estoy hablando. Como tal, no Acá. se podría, ¿no, profe? Porque le pertenece al Estado, usted lo dijo, ¿no? Sí se puede adquirir, lo dijo Paula, por tradición, por tradición, en ese caso. Entonces, reitero la explicación porque vi que no me estaban poniendo cuidado.
Ahí sí extraño la presencialidad porque pueden estar ustedes haciendo lo que quieran y es muy difícil uno ponerles cuidado en ese caso como tal. Entonces, uno, no puedo adquirirlo por eso digo, es un fenómeno que ha dejado para explicar si alcanzaba, si me daba el tiempo y creo que pues acá me da lugar a explicarlo. Lo que pasa es que es como un bache dentro de los temas y pierdo el hilo conductor, pero pues lo explicamos. Entonces les decía, reitero la explicación. El bien baldío es un bien fiscal, o sea, es un bien de derecho público. Por lo tanto, es un bien que no se puede adquirir por prescripción, o sea, que la prescripción adquisitiva la descartamos. Pero la complicación o la confusión que se genera es porque la normatividad que me habla de bienes baldíos me habla o me utiliza la palabra ocupación y me habla en el sentido de que sobre un bien baldío hay ocupación o hay ocupantes. Pero a lo que me refiero con eso es que esa ocupación no es la misma ocupación como modo de adquirir el dominio, es una ocupación diferente. Esa ocupación, y acá nos volvemos a confundir un poquito más, es una ocupación que se asemeja a la posesión, sino que como yo soy poseedor de un bien baldío, no lo puedo adquirir por prescripción, entonces me dice la ley, usted no es poseedor, sino que usted es ocupante del bien, pero no ocupante en el sentido de que se haga dueño de él por encontrarse, sino simplemente porque está, ahí sí está utilizada adecuadamente la palabra, porque está dentro del bien, por eso se llama ocupante. Pero la forma en que yo adquiero la propiedad de un bien baldío es a través de la tradición. ¿Por qué? Porque es que yo puedo adquirir un bien baldío, como su mismo nombre lo señalaba ahorita, por adjudicación del bien baldío. Cuando a mí me adjudican un bien baldío, me están realizando es una transferencia del dominio, el Estado a mí, o sea, el Estado, igual como si me lo estuviera vendiendo. Entonces, en este caso, el acto de adjudicación es un acto mediante el cual el Estado me, digámoslo coloquialmente, me regala el bien o el predio a mí. Entonces los bienes baldíos se pueden adquirir por adjudicación, es decir, por un modo de adquirir el dominio que se llama la tradición en ese evento. ¿Qué es lo que sucede? Profe, Yo una debo, pregunta. señor, Ahí no era donde usted decía que era algo similar como a ser poseedor de ese bien pues de uso público, que era mejor no hacer eso de prescripción adquisitiva que porque le podían quitar a uno el bien, no era que decía usted. exactamente, sí, exactamente, a eso me refería en ese evento en particular. Y es que en esos casos, ¿qué sucede? Ahí yo hago el análisis. Entonces, si yo inicio una acción o un proceso de declaración de pertenencia, no me van a declarar propietario porque es un bien baldío y el bien baldío es imprescriptible. O sea que descartada la prescripción adquisitiva de dominio. Yo digo, es que acá dice que ocupación, entonces voy a decir que lo adquirí por ocupación porque me lo encontré. Descartado porque es una ocupación diferente a lo que se refiere. Entonces, ¿qué opción me queda? Me queda la tradición. Y la tradición implica que a mí me transfieran el dominio, el Estado, a través de un acto administrativo de adjudicación. Pero ahí también hay que tener cuidado, porque es que para que a mí me adjudiquen el bien baldío, yo debo reunir unos requisitos establecidos en la ley, y es que los bienes baldíos requieren, acorde con la ley 160 del 94 y demás, tienen unos requisitos. Por ejemplo, tiene que haber sido ocupado por un tiempo mayor de 5 años. Tiene que haber sido durante ese tiempo explotado económicamente. No tiene que ser una ocupación pasiva. Tiene que ser una explotación económica de unas clases de explotación que establece la Agencia Nacional de Tierras, lo que antes era la INCORA. Es decir, es una serie de requisitos. Si yo no reúno esos requisitos, en ese caso en particular, yo tampoco me le metería a buscar la adjudicación del bien baldío. ¿Por qué? Porque me arriesgo a que si no cumplo los requisitos, me puedan quitar el bien. Ahí, ¿cuál sería la solución? De pronto, no hacer nada.
Y no hacer nada es permanecer en esa anormalidad de ser eso, entre comillas, que llamamos un ocupador, que realmente es un poseedor, en ese caso. O lo que puedo hacer es iniciar la tarea de cumplir los requisitos que me exige la ley para que sí pueda de aquí a mañana ir a solicitar que me adjudiquen el bien baldío. Por lo menos también se exige que el bien baldío se le adjudica a una persona que no tenga bienes a su nombre. Hay una serie de requisitos en ese caso en particular, en ese evento. Entonces, si yo reúno esos requisitos, me lo pueden adjudicar. Y en ese caso, el modo de adquirir el dominio sería la tradición. ¿Estamos claros? Ahí, o siguen ahí dormilones. Sí, señor. ¿Sí? Ok, listo. Bueno, pues vean que ni siquiera era tan largo el tema adicional y pues nos dio el tiempo afortunadamente. Yo creo que de esta Profe, forma sí qué podría, pena. dime. Digamos que el Estado debe hacerle transferirme a mí esa propiedad, ¿verdad? O sea, yo no puedo decirle al Estado como, oye, ven y me adjudicas este bien. No, no, O, lo contrario de lo que tú dices. Yo soy el que cuando tenga los requisitos voy y le digo al ajá. Estado. Y si reúno los requisitos, el Estado está en la obligación de adjudicarme el bien, Ah, ok, pero también eso en puede ese ser caso. delicado, ¿no? Porque pues si no lo reúno, de pronto podrían, eh, pues, no sé, sacarme de ahí, ¿no? Si yo reúno los requisitos para la adjudicación, tiene que procederse con la adjudicación. Si yo no los reúno, sí podría tener algún problema en ese caso particular. Entonces no hay Gracias, ningún profe. inconveniente. Por eso ahí la regulación es clara. La regulación me dice, entonces la ley 160 del 94 me dice, ¿qué necesito para poder adquirir por adjudicación el bien baldío? Que es lo que estoy mostrando en la presentación. Entonces me dice, las tierras baldías eh, no se adquieren por prescripción, se adquieren por adjudicación y se requiere 1, 2, 3, 4 requisitos. Adicional a eso, me dice, ¿quiénes pueden solicitar la adjudicación? Entonces me dice la ley, los terrenos baldíos eh, pueden ser adjudicados a personas naturales, empresas, cooperativas, campesinas, entidades de derecho público, etcétera, para tales fines. ¿A quiénes no se le pueden adjudicar los terrenos baldíos? Entonces, según la ley, se prohíbe hacer adjudicaciones a personas que tengan un patrimonio superior a tanta cuantía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo hago es que yo miro si estoy en los supuestos que me permite la ley, porque puede que tenga los requisitos que se me exigen, pero esté dentro de una de las causales de exclusión porque ya tengo muchas propiedades. Entonces, ahí es donde eso en la práctica lo manipula. Entonces, digamos, yo pongo a un hijo para que el hijo solicite la adjudicación, porque a mí ya no me lo van a adjudicar, etcétera, etcétera. Pero si yo veo que no reúno las características, pues debo ponerme en la tarea de reunirlas y cuando ya las tenga reunidas, voy y le digo allá a la entidad correspondiente, le digo, vea, acá estoy, adjudíqueme este bien baldío. ¿Por qué? Porque llevo tantos años explotándolo, tal. O sea, ahí no tengo que esperar, como tú lo decías, a que la entidad le nazca venir y adjudicármelo. Acá la ley me ampara y esto tiene que ver especialmente con algo y es con la función social de la propiedad. Y es que se busca, pues, de que la tierra sea explotada para la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, en este evento es como un premio que se le da a usted por haber hecho esa explotación. Sin embargo, se me había olvidado algo que lo menciono, ahí también hay una especie de protección. ¿Cuál es esa protección? Y es que cuando se le adjudica a uno un bien baldío, a uno le otorgan la propiedad, pero, ojo, le limitan el núcleo esencial de la propiedad. ¿Y cuál atributo del núcleo esencial de la propiedad creen ustedes que le pueden ahí limitar a uno, en ese caso? De La los tres atributos disposición, ¿no? negativos. Sí, entonces a uno le limitan de tal forma que usted no puede disponer de ese bien durante 10 años. Pues con la finalidad de que no se vuelva un negocio, sino que usted siga explotando económicamente el bien durante ese tiempo. Ya después de 10 años, usted puede enajenarlo,
venderlo, donarlo, hacer lo que quiera con el bien. Pero durante esos 10 años, el bien no puede salir de su propiedad, en ese caso. Vean, vean que todo eso, voy a utilizar una expresión muy coloquial, todo esto es un video, o sea, todo esto es conclusión de todo lo que hemos hablado hoy en las últimas clases. Todo es de analizar el caso concreto. Yo antes de dar un paso, de asomar la nariz o algo, tengo que mirar qué debo hacer, qué quiero, qué finalidad busco, qué riesgos tengo. Lo que hablábamos hace un rato. Si yo le voy a dar gratuitamente algo a alguien para que me lo devuelva, tengo que mirar todo y saber al final qué es lo que más me conviene. Si un usufructo, un comodato, un depósito, un arrendamiento, etcétera, etcétera. Si yo quiero irme a vivir con alguien, tengo que mirar qué es lo que más me conviene. Si casarme, a rejuntarme o no. Si yo quiero solicitar que me declaren propietario de un bien, tengo que analizar muy bien para saber qué es lo que más me conviene. Si lo que me conviene es la prescripción, o sea, tengo que analizar primero la naturaleza del bien, después de que analice la naturaleza del bien. Si sé que es un bien privado, tengo que analizar que reúna los requisitos para la prescripción. Si no los reúno, tengo que empezar a trabajar en reunirlos y así ir y pedir que me declaren propietario. Si el bien es público, es un bien baldío, tengo que trabajar en reunir los requisitos para que me lo adjudique. Y una aclaración final. Estamos hablando de adjudicación de bienes baldíos. Si estamos hablando de otro tipo de bien, que no sea un bien baldío, así sea un bien público, no aplica eso la adjudicación, en ese caso. Ahí sí que peor. Y ahí me remito a uno de ustedes, creo que de otro curso, que me preguntó o me dio a entender que tenía un familiar que vivía en un pueblo, en un municipio, y vivía en el colegio o en la escuela del municipio. Y vivía en esa escuela, entonces, ¿qué hacía para legalizar su derecho? Ese bien, esa escuela, yo no creo que sea un bien baldío. O sea que esa escuela no se puede adquirir ni por prescripción, ni mucho menos tampoco por adjudicación. Ahí sí que es cierto que lo más recomendable sería no hacer nada. Y es que a veces también la recomendación jurídica que uno puede dar es decirle a la persona quédese quieto. O sea, es que pueden tener tanto riesgo que de pronto la recomendación que uno debe dar es quédese quieto, no haga absolutamente nada en ese evento. Me dice José que en cualquier momento puede decirle que se vaya al colegio. Sí, pero pues es que en este caso lo que la persona menos quiere es que usted del colegio, o sea, la persona es una escuela de una vereda, donde no es un colegio gigante, sino eso es una fracción de menos de 1 hectárea. Y pues el Estado no está pendiente de eso y ellos llegaron ahí y llevan más de 20 años ahí. Entonces ellos dicen, lo que nosotros queremos es todo menos irnos. Por el contrario, lo que queremos es que nos digan que somos propietarios legítimos para poder vender, para poder hacer lo que queramos. Pero en ese evento uno se da cuenta que posiblemente no se va a poder. Y si se ponen a, como quien dice, a asomar la nariz por ahí, pues posiblemente puede correr el riesgo de que pierdan ese bien, en ese caso. ¿Soy claro con, con este tema? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Ninguna? No, señor. Ok. No, señor profe. Listo, pues entonces yo creo que si no los molesto más. Hay otro tema que de pronto quisiera tocar, que lo toco sí, dentro de 8 días. Me da la posibilidad de tocarlo el tiempo, que es hablar de lo que es el patrimonio de familia como tal. Esos temitas los dejé como al final por si no alcanzaba, entonces lo voy a dejar. Entonces, como dentro de 8 días vamos a hablar de la servidumbre, en ese caso, entonces, si alcanzo, hablo de ese tema al final. ¿Listo? Entonces, dejaríamos hasta ahí. Ahí sería todo por hoy. Gracias, profe. Vale, con muchísimo gusto. Gracias, Gracias, profe. profe, que esté bien. Hasta luego, Inicio de profe. semana. Bueno, Gracias, profe. vale, feliz tarde.